Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Y es por esa razón que nosotros odiamos a la muerte. ¿O cuántos de los que están aquí aman la muerte? Aunque se está levantando un culto, ¿verdad? Un culto diabólico, no es otra cosa, es un culto diabólico, el culto de la Santa Muerte. Nadie quiere la muerte, todos nos resistimos a morir porque está en nuestra genética. Dios lo puso en nuestra genética, Él plantó eternidad. Yo no me voy si me quisiera sumergir en todo el asunto del comentario, hermano, pues me sucedería una frustración que yo viví el domingo pasado por la mañana, de querer pretender abarcarlo todo. Y no puedo. Así es que no voy a estar sumergiéndome todo, pero usted puede ahondar en ello si se lleva pues la guía. Ahí está, usted la puede pedir y se le entregan ahí en su silla. ¿A dónde vamos con esto? Estamos llegando ya. Estamos en los versículos 23 al 28 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y ahí se está discutiendo el orden de las resurrecciones, porque es el tema, la resurrección. Y Pablo está presentando el orden de las resurrecciones. Y él ahí en el versículo 23 habla cada uno en su debido orden. O sea que va a haber un orden en las resurrecciones. Y Pablo en su lista que está presentando ahí, está presentando primero a Cristo. Y luego pone un coma, las primicias. Luego punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego dice, y al final, cuando entregue el reino. Y hay ahí una situación. Hay ahí una situación de más que nada de cronológica, y que es discutible y que puede hacer polémica, pero no es la intención, no es la idea, sino que quiero presentar aquí más que nada lo que dice la Escritura. Cristo no son las primicias. Cristo sí es presentado como el primogénito de entre los muertos, pero no como las primicias. Las primicias son los muertos que resucitarán el día del arrebatamiento. El día del arrebatamiento es diferente a la venida de Jesucristo. En el arrebatamiento Jesucristo no viene a la tierra. En el arrebatamiento dice el apóstol que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Nosotros salimos al aire al encuentro de nuestro Señor, pero el Señor no viene a la tierra. En lo que se considera bíblicamente como la segunda venida, Jesucristo sí viene a la tierra a implantar el reino milenial. Pero cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuando suceda ese evento, van a resucitar los creyentes que están en la tumba.
Si hoy viniera el Señor, resucitarían todos los hermanos que están en la tumba, en el panteón, alrededor del mundo, y nosotros juntamente con ellos seríamos levantados en el aire. Es lo que dice el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, a esa resurrección de la iglesia, de todos los santos de la historia de la iglesia y santos del Antiguo Testamento y todo ello, a esa resurrección se ubica como las primicias. Las primicias. Luego, la segunda, la resurrección que Pablo que San Juan la considera en Apocalipsis la primera resurrección, es la que Pablo dice cuando Cristo venga. Cuando la iglesia sea levantada, estoy tratando de decir esto rapidito, cuando la iglesia sea levantada, la iglesia estará con el Señor en lo que se conocen las bodas del Cordero, y habrá un periodo de 7 años aquí en la tierra de grande tribulación. La grande tribulación va a concluir con la venida de Jesús. Ahora sí, a estar en la tierra, a implantar su reino milenial, acompañado de la iglesia que Él arrebató, viene a establecer su reino. En esa venida es cuando resucitan todos los muertos, mártires de la grande tribulación. No sé si me estoy explicando acá. Muertos, los mártires de la grande tribulación, otros que murieron quizá por los fenómenos naturales, todo ello, siempre y cuando creyentes en Jesús, es cuando el apóstol Juan le llama bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice. Y luego el mismo apóstol Juan dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la muerte segunda. La primera resurrección, en una manera de ponerlo yo personalmente, primero en el orden, primero son las primicias, la resurrección del arrebatamiento. La siguiente resurrección, cuando Jesús viene a ponerle fin a la gran tribulación y establecer el reino milenial, y se levantan todos los muertos que murieron en la grande tribulación, los mártires, los que no aceptaron la marca, los que fueron decapitados, todo eso resucitan. Ese es otro grupo de personas que resucitan. Y el último grupo, yo a nadie le recomendaría que pertenecieran al último grupo. Cuando concluya el milenio, la Escritura dice que el mar dio sus muertos que estaban en él, y todos comparecieron delante del trono blanco y fueron buscados en el libro de la vida, y no se encontraron y fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Solamente los muertos impíos son los que se levantan a lo último para recibir el juicio y ser lanzados al lago de fuego. De todo lo que vengo diciendo, es un poquito complicado, lo entiendo, y por eso estoy tratando de irme despacio con esto. De todo esto, lo que Pablo está tratando de decir en el capítulo 15, señores, hay resurrección. Anteriormente, en la primera semana, Pablo decía, si Cristo no resucitó,
entonces los que esperamos la resurrección somos unos pobres miserables dignos de lástima. Pero hay resurrección de muertos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué insisto yo en esto? Porque esta vida no es justa. Esta vida, estamos viviendo en un mundo caído. Y de pronto nos puede dar un giro la vida. La muerte es algo con lo que tenemos que convivir muy seguido, con un familiar, con alguien muy cercano, alguien que nos puede desgarrar el corazón, o tener una cita con ella nosotros mismos. Esto es una realidad. De eso nadie nos puede librar. El único que nos puede librar de eso es Cristo, pero en su momento y en su debido orden. Eso es lo que tenemos que nosotros tener presente. Ninguno de los que estamos aquí nos vamos a quedar para semilla. No. Y si nosotros contamos con estas promesas, entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que entender que esto es lo que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas se cumplan y se cumplirán, la muerte ya no va a existir más. La muerte ya no va a ser algo que tengamos en una agenda, en un libro negro que no queremos ver ni consultar. La muerte ya no va a ser algo, un fantasma que nos acose en nuestros pensamientos durante la noche. Y si mis hijos, y si mi mamá, y si mi papá, no va a existir nada de eso, y viviremos con nuestros seres queridos conforme a la promesa eternamente y para siempre. Entonces esto es lo más valioso que yo poseo. Que ahorita puedes estar caminando con tu corazón desgarrado porque se arrancó a un miembro de tu familia, y caminas con el corazón desgarrado, y hay días en que se te acentúa todo eso, pero con todo eso está la esperanza que Cristo me ha dado. Un día va a suceder. Aleluya. Llegamos a un punto en este capítulo en que en el versículo 35 al 50 es cómo resucitarán los muertos. ¿Cómo? ¿Con qué? Y Pablo a estas preguntas responde de una manera muy fuerte. Utiliza dos palabras que yo creo que a ninguno nos gustaría que nos lo dijeran. ¿O te gustaría que a ti yo te respondiera, que me dijeras, hermano, con todo tu corazón, como yo soy el pastor, y el pastor ha estudiado, y esto y lo otro, y se me acerca y me dice, hermano, ¿y cómo van a resucitar los muertos? Y mi respuesta es que te diga, necia. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Oh, se siente feo. Pablo es lo que responde. Alguno preguntará cómo resucitarán, con qué cuerpo vendrán, y dice, necio, dice Pablo, necio. Hay otra parte ahí mismo en el contexto inmediato a lo que se está leyendo, que utiliza otra palabra Pablo, que les dice,
porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. O sea, les estoy diciendo esto con toda la intención de que se sientan avergonzados. Les está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Esto es bien tremendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que los corintios, hermanos, ellos habían abrazado en su comunidad de fe a los que militaban con la filosofía gnóstica y ellos no creen en la resurrección de los muertos. Ellos habían abrazado, tenían entre ellos posiblemente gente que eran seguidores de Cerinto, que tampoco creían en la resurrección. Entonces se movían entre ellos. Creo que posiblemente Pablo, cuando está abordando el tema de la Santa Cena por allá en el capítulo 11 de la misma carta, les dice también que me parece que es Judas el que dice: se recrean en sus agapes. Es un desorden tremendo. Y aquí en el capítulo 15 directamente les está diciendo: entre ellos hay gente que ustedes tienen, posiblemente líderes influyentes, tremendos sobre ustedes, que creen en las filosofías paganas y han hecho a un lado la verdad de la resurrección de los muertos. Y por eso están planteando ese tipo de preguntas, porque a ustedes ya les están matando lo verdadero que se les sembró en el corazón, que es la resurrección de los muertos. Mas sin embargo les empieza a dar respuestas el apóstol Pablo y les dice: miren, lo que tú siembras no es lo que va a salir, es el grano desnudo lo que estás sembrando. Y les dice: una es la gloria, les habla de acerca de las semillas, de las plantas, les presenta una analogía de los cuerpos celestes. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. No todas las carnes son las mismas carnes. La carne del ser humano es diferente a la carne de las bestias. La carne de las bestias es distinta a la carne de los peces. La carne de los peces es distinta a la carne de las aves. Cada cosa hace Dios. Y cuando a ti te siembran, están sembrando el grano desnudo, dice Pablo. Pero lo que sí te puedo decir es que se siembra en incorrupción, se siembra en corrupción, y lo que va a salir de ahí no va a ser corrupto, va a ser incorruptible. Te van a sembrar en debilidad, pero cuando salgas de ahí no vas a seguir siendo el mismo débil, vas a salir en poder. El grano desnudo que van a sembrar ahí va a ser en vergüenza, pero lo que salga de ahí no va a ser con vergüenza, va a ser con gloria. Lo que depositaste, lo que sembraste, aquel grano desnudo que sembraste en debilidad, acabado por la lucha, por todo, con poder, sale con poder. Con vergüenza sale con gloria. Corruptible, inmortal, incorruptible. Es distinto. Y
Algo más que señala el apóstol: nosotros no lo sabemos todo. Aunque soy miembro del Sanedrín, aunque fui educado a los pies de Gamaliel, aunque tengo estos estudios aquí, esto y lo otro, no lo sé todo y no te puedo dar las respuestas acerca de la resurrección. Lo único que te puedo decir, y dice ahí en la Escritura, es que cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Oh, ahora solamente conozco en parte, ahora solamente miro como por espejo, pero aquel día miraré frente a frente, cara a cara. ¿Cuántos han sembrado en ese sentido? Cuando ese día que mi mamá murió, yo me recuerdo que llegué a mi casa, llevé algunas cosas que me pidieron para unos análisis que le íbamos a traer para practicarle por otro día por la mañana, pero sale mi hermana y me dice: te habla mi mamá. Ya llegué y ella se le notaba un poco desesperada, y le dije: ¿qué quieres? Y le dije: ¿quieres orar? Y me dijo que sí. Y estuvimos orando, Marcos, mi hermano, y yo y ella, juntos orando con mi mamá, y ella poniéndose a cuentas con el Señor, y estuvimos orando un buen momento. Después de haber orado un buen momento, unos 5 minutos, y ella se fue. Mi mamá estaba acabadita, su piel ya viejecita, había que tratarla con mucho cuidado porque parecía que su piel se le iba a romper. Una debilidad tremenda, a un punto. Pero la mamá, viejita, arrugadita, en vergüenza, si se pudiera decir, débil, que sembré, no es la misma que va a salir. Eso es el grano desnudo. El que echamos en la tierra es el grano desnudo. Lo que va a salir inmortal, incorruptible, vestida de gloria. Esa es nuestra esperanza. Esa es tu esperanza. Esto se va a acabar. Todo lo más preciado material que puedas tener se te va a acabar, pero esta promesa va a brillar. Esta promesa siempre va a brillar. Tú y yo la debemos de tener bien agarrada. Pablo les dice otra cosa más. Les dice, ¿de qué me aprovecha? Dice, a mí haber batallado con fieras. Les juro, hermanos, que todos los días, les dice, muero. Les dice el apóstol Pablo, todos los días muero. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo con esto? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, les está diciendo Pablo. Es de una manera irónica, por supuesto. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Les está tratando de decir esto. En mis palabras se los digo. Miren, ¿ustedes creen que yo me enfrento, que yo vivo al extremo cada día? ¿Ustedes creen que si yo no hubiera visto al Cristo resucitado, ustedes creen que si mis compañeros no lo hubieran visto, no lo hubieran escuchado, no lo hubieran palpado, ustedes creen que fuéramos capaces de enfrentar a la misma muerte regularmente, si no diariamente?
de que no temiéramos a las fieras, de que las amenazas de los gentiles, de que las amenazas de los de nuestra propia nación, de hambres, de naufragios. ¿Ustedes creen qué negocios tenemos? No le tememos a nada de eso, nos exponemos a la muerte todos los días porque nosotros vimos a Jesús vivo después de haber muerto. Nosotros lo vimos completamente vivo. Es su argumento fuerte que presenta el apóstol Pablo. Luego nos habla de algo que me gustaría dejar en claro, lo que es el primer Adán y el postrer Adán. Y permítame insistirle, quiere ahondar más en este asunto, llévese de la guía. El primer Adán fue un alma viviente, pero el postrer Adán un espíritu vivificante. Quiere decir que el primer hombre era un alma viviente. Esto quiere decir que él tiene vida, pero no puede dar vida. Un alma viviente tiene vida, pero no puede dar vida. El segundo Adán dice que era un espíritu vivificante. Esto quiere decir que él tiene vida en sí mismo y puede dar vida. Y puede dar vida. Quiero hablarle algo que dice el teólogo Pablo Hoff, que hace poquito partió para estar en la presencia del Señor. Y hay un punto en su libro Teología Evangélica, tomo 1 y 2, la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Estoy en la página 11, los que están siguiendo. La aceidad de Dios, el término viene del vocablo latino aceitas, que significa que tiene origen en sí mismo, aplicado a Dios. Afirma que es independiente de todo otro ser, o sea, es independiente de todo otro ser, pues Él tiene existencia en sí mismo. La Escritura indica la independencia de Dios en varias maneras. El Padre tiene vida en sí mismo, San Juan 5:26. Cuando Moisés le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, Dios le respondió, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Cualquier otro ser recibe vida de Dios, pero la vida divina no se deriva de ninguna fuente externa. Otro párrafo que tomé de este libro: Dios es eterno. Todo ser y objeto en el mundo de tiempo y espacio ha tenido una causa y un principio, pero Dios no ha tenido principio, período de crecimiento, vejez ni extinción. Es la causa no causada. Dios es la causa no causada de toda existencia y no tiene principio ni fin. Todos estos atributos de Dios son atributos que Jesús también tiene. Usted puede leer pasajes como Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de vida, ni de días, ni fin de vida. Hablando de Jesús. Y Jesús es el segundo Adán. El primer Adán nos metió en este problema. El primer Adán, que era un alma viviente, nos metió en esta situación. Originalmente éramos perfectamente santos, perfectamente puros, perfectamente eternos. Pero el primer Adán, alma viviente, nos vendió al pecado, cometió ese error y perdimos nuestra inmortalidad.
Perdimos, todo eso perdimos. Entonces vino un segundo Adán, que es Cristo. Jesús dice: me preparaste cuerpo, y vino a esta tierra como hombre, y Él caminó como hombre, y la serpiente, así como tentó a Adán, al primer Adán, tentó al segundo Adán. Y el segundo Adán no se dio como el primer Adán. Y fue clavado en la cruz, dio su vida. Y el diablo creía que lo había acabado. Lo que no se daba cuenta el diablo era que el segundo Adán era un espíritu vivificante. El segundo Adán era un espíritu vivificante. A mí nadie me quita la vida, decía él. Yo la doy porque este mandamiento recibí del Padre, de dar mi vida y volverla a tomar. Yo soy espíritu vivificante, la vida es mi naturaleza. Y al tercer día se levantó victorioso, venciendo a la muerte. Y como es espíritu vivificante, Él no solamente vive, sino que da vida a todos los que creen en Él. A todos los que creen en Él. Qué día más glorioso. Cuando salga el sol de ese nuevo día. No hay papel. Cuando salga el sol de ese nuevo día, ver ese día glorioso en compañía de tantos santos, de tantos hombres y mujeres de Dios, pueblos, naciones, tribus y lenguas adorándole delante del trono. El Cordero que fue inmolado, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Porque con su sangre nos dio vida, porque Él es un espíritu vivificante. Tengo vida, tengo vida. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús.